Cerros de datos. Hola, bienvenidos al curso Estadística y Probabilidad. En este cursillo ustedes encontrarán material para estudiantes de enseñanza secundaria. Les será de utilidad para profesores, estudiantes y público en general que quiera enterarse de estadística y probabilidad. Profe, ¿Sí? oiga, disculpe, es que llegué un poco atrasado, pero dentro del curso vamos a hacer lo mismo que el año pasado, en donde colocábamos, por ejemplo, ejercicios para la PAES, para reforzar el área de probabilidad. Claro. Sí, eso, y este año voy a hacer un cambio. Voy a enseñarle algo también que creo yo que es sumamente valioso para que ustedes entiendan de cómo los estadísticos aportamos en la investigación en general, en los estudios. ¿Cómo se llama? Yo voy a enseñarle la última sesión, o por ahí entre medio, cuando después que veamos algo de probabilidades, les voy a enseñar también algo que tiene que ver con dócima de hipótesis. Ya, entonces ahí tengo una hoja, también de una hoja en blanco. Ahí, ¿no? Yo tengo que ajustar esto para poder escribir. Yo puedo escribir en mi pantalla. Entonces, aquí hay algo que ustedes tienen que saber para la prueba. Esta es pregunta no es que sea pregunta de prueba, pero tienen que saberlo para poder responder a la prueba. Entonces, entonces, hay variables que son categóricas y hay variables que son numéricas. ¿Cuáles son las variables categóricas? Aquellos resultados que son categorías, como por ejemplo, algunas variables que sean categorías. ¿Me pueden dar ustedes algún ejemplo? La más típica que está relacionada con ustedes. Sexo. Comuna de residencia. Comuna donde nacieron, que no tiene por qué ser la misma. ¿Qué otra variable más son así categóricas? ¿Color? Color. Color de pelo, color de ojos. País. Ciudad, país. Entonces, todas esas son país. Algo que lo involucre, colegio, tipo de colegio. Es decir, hay infinitas, digamos, pero díganme ustedes algunas más que ustedes me la... Aquí en el chat nombran si cuenta el mes de nacimiento y la edad. Mes de nacimiento es categórica. Edad es numérica. Yo ahí los voy a fijar ideas. Estos son básicamente ejemplos. Ejemplos de variables numéricas. Ya les di ya uno, porque ustedes mismos me dieron una, que era edad. ¿Qué otra variable es numérica? ¿Velocidad? Velocidad. Otra. Altura. Altura. Dígame. Vayan relajándose si yo quiero que aprendan ustedes, digamos. Peso. Peso. Minutos. Ya, que sería en general, porque esa es una unidad de medición. En general lo podemos llevar a tiempo. Sí. Ya, díganme más. Si hay infinitas, digamos. Profe, Dígame. ¿las variables categóricas es lo mismo que las variables cualitativas? Sí, ese es un sinónimo. Esta también categórica o cualitativas. Cualitativas. Y las numéricas también se conocen como, análogamente, cuantitativas. Cuantitativas. ¿Cuál más? No sé. ¿Las notas también serían numéricas? Notas son numéricas. ¿Cuál otra? Número de calzado. ¿Lista estaría dentro de o no? ¿Cuál? ¿Lista? Lista, ¿a qué se refiere el número de la lista? Que esté el primero, segundo, tercero, cuarto. Sí. Eso, ¿qué es lo que sería? ¿Numérica o ahí empezamos con las variables que son complicadas? Ah, ya, vale. Ahora, ¿por qué? No, si lo vamos a aclarar. Si yo quiero que todos se lo lleven aclarado. Digamos. No me gustaría que ustedes tengan un curso conmigo de estadística y se lleven dudas, digamos. Ahora, el que se lleve menos dudas es cuánto ustedes participen y me pregunten. Yo estoy dispuesto a ayudarlos. ¿Está? Así, sin ninguna retribución económica, yo quiero ayudarlos nomás, porque yo sé que la estadística es desconocida y quiero que ustedes vean lo importante que es
y que parte de una cosa tan básica como saber el tipo de variable. De hecho, creo que lo que primero yo explico en la primera clase de estadística es este tipo de variables que existen. ¿Ya? Hay variables que son numéricas, pero que son no numéricas. Entonces, ¿cómo yo distingo de una variable numérica que no sea numérica? Así que de nuevo, como Disculpe, que yo... una consulta. ¿Sí? Se me vino a la mente esta variable, si es que no, creo que no existe, sí. La variable anexada, creo que sí. Es ¿Cómo sobre así? cómo se combinan dos tipos de variables y se genera, o se puede hacer o sea, un análisis de dicho caso o de dicho objeto. ¿Sí? Sí, Pero eso ¿cómo es lo de Porque, por ejemplo, yo tengo una botella de sucralosa, ya, en el que yo tengo una variable que es su peso y su otra variable es lo que contiene dentro de él. ya. Y esa variable yo la puedo anexar a una variable única. ¿Cómo se llama esa? Es cosa que le inventemos un nombre nomás, pero no hay variables que surgen de combinaciones de variables. Ah, eso ¿Ya? sí, 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 sí. Si usted piensa, por ejemplo, cuando usted piensa el puntaje de egreso de enseñanza media, usted tiene las notas de enseñanza media y eso le da un puntaje. Y la nota promedio de enseñanza media es a su vez un promedio de varias asignaturas. ¿Ya? Así que viene a ser como un resumen, aunque ya están conocidas, que se le da como en promedio de egreso. Pero hay otras que no. Lo que usted me está diciendo, claro, yo quiero combinar el contenido de café, de sucralosa y el contenido de agua o de leche, o agua y leche, si es que mezclo agua caliente con un café y me lo hago con un cortadito de leche, la combinación de tener el contenido de leche, la cantidad de agua, la cantidad de café y la cantidad de endulzante o azúcar, se me va a producir una nueva variable que ni siquiera sé cómo llamarla. ¿Estamos? Ya. Sí, sí, muchas gracias. Ya, volviendo a esto. Mire, fíjense que, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Y no es que me esté volviendo loco con esto. Hay variables que son numéricas. La lista, el número de lista, el número de ustedes, 1, 2, 3, 4 en el colegio o el número de lista de este mismo curso, se van a dar cuenta que es un número, pero no tiene sentido numérico. Es como que tiene sentido, por ejemplo, que yo calcule el promedio y desviación estándar de la lista de ustedes. No. O sea, No. no como utilidad. Si no tiene sentido, es que es un número, pero que en realidad ese número perfectamente pudo haber sido una letra. Claro. En vez de 1, 2, 3, 4, 5, yo podría haber puesto A, B, C, D, E. ¿De acuerdo? Y pregunta, ¿conocen otras variables que tengan esa condición? Que sean números, pero que en realidad no tenga ningún sentido promediarla. ¿Cuál se le viene a la mente? El root, dicen aquí. El root. Claro, porque yo tengo el root, es un número, ¿ah? Y ese root, ¿tiene sentido que yo lo promedie? Le voy a preguntar el root. Yo le pregunté el root a usted y que yo calcule un promedio del root y la desviación estándar del root. Ningún sentido. ¿Qué otra variable más? Que ustedes la ocupan muchísimo. Lo más probable es que en su mano tengan alguno o en su bolsillo. Eso se pasa porque tiene un valor único. Eh, O sea, como que solamente a una persona puede estar en primer lugar o una persona en segundo lugar, por ejemplo. pero en distintos cursos puede tener distintos lugares. Pero mira, si quiere confundirse menos, piense que si con las variables, aún siendo números, usted puede calcular un promedio. Con eso se queda tranquilo. El número de teléfono también dicen. Acá. El número de teléfono es el que yo estaba insinuándole, porque el número de teléfono perfectamente podría haber sido una combinación de letras. ¿Está? Pero de vuelta, no tiene ningún sentido que yo les pida a ustedes, deme su número de teléfono y yo calcule el promedio y la desviación estándar de esos números telefónicos. ¿Ya? Entonces, por eso que les decía yo, lista, el root me dieron ustedes como ejemplo. Patente también dicen. La patente de los vehículos, aunque uno mira la patente y uno se da cuenta si el auto es más nuevo o no. Pero es relativo, porque se puede venir un auto que alguien tenga importado y ahí no es por el año, con el tiempo cuando se emite la patente. Y cuando me dijeron aquí, además, el número telefónico. Entonces,
todas estas que están acá, de teléfono, número de teléfono, son en realidad, todas estas son variables también categóricas. ¿Ya? Bueno, dicho esto, además existe alguna subdivisión, que yo creo que mejor la hago al tiro. Existen escalas de medida para estas variables, que también conviene tenerlo en cuenta. Digamos. A ver. Escalas de medida. Profe, perdón, ¿cómo se llaman esas variables que no encajan en ninguna de las dos primeras? No, como esta. No, Sí. yo les dije que son variables categóricas, son categorías. Ah, ya. ¿Ya? No les dije que no encajaba en ninguna, así que lo que pasa es que, miren, piensen ustedes, yo puedo tener una variable con un número, como por ejemplo el número de la lista, y ustedes piensen, ¿tiene sentido que yo calcule un promedio de estos números de la lista? No, si la respuesta es no, la variable es categórica. Una consulta. ¿Sí? Entonces, ¿qué se realiza con las variables categóricas? Aquí vamos a ver, pues. Esto es lo que vamos a aprender en este curso. Pero Ah. primero tengo que tener yo claro qué tipo de variables son, dónde las puedo aplicar, dónde están. Están por todos lados. ¿Tá? Pero yo quiero armarles, digamos, todo este entuerto de cosas que están por ahí sueltas para que ustedes vean que, esta cuestión, en realidad, donde hay números, puede trabajar un estadístico. ¿Y dónde están los números? En todas partes. Consecuencia, escalas de medida. Estas escalas de medida están por tipo de variables. Si la variable es categórica, existe escala de medida nominal u ordinal. Después le hablo de las numéricas. Las nominales, la escala de medida nominal, tiene que ver que siendo categóricas, porque ya aquí estamos claros que son categóricas, ambas, tanto la nominal como la ordinal son categóricas. Pero en la nominal, los posibles valores, a lo más, admiten un orden alfabético. Por ejemplo, ¿me pueden dar un ejemplo? Color de pelo. Color de pelo, o en general color. ¿Ya? Yo solamente a lo mejor coloco acá color de pelo negro, rubio, colorín, por ejemplo. Pero son simplemente, yo a lo mejor puedo colocar colorín, ordenarlo alfabéticamente, pero no hay una razón de voy a tener que caer un poco a la otra, de un orden numérico. Cuando hablo de orden acá, es más del orden numérico, es más del orden alfabético, sino que un orden numérico. ¿Ya? Apellidos también dicen. Apellido también. Apellido es nominal. ¿Ya? Miren. Y la ordinal. Perdón, disculpe. ¿Sí? O sea, en el nominal se busca sino que una categoría y en el ordinal se busca una cantidad específica de números. No. Mire, déjeme darle la explicación primero y después le aclaro si tiene todavía dudas. En la ordinal, yo tengo categorías. Tengo las categorías de la variable, pero admiten una suerte como de orden numérico. Un orden de magnitud. ¿A qué me refiero con esto? Como por ejemplo, ¿se les viene algún ejemplo que tengan ustedes un orden de magnitud? Podría ser las notas, pero calificadas como A, B, C. ¿Así podría ser ordinal? Ya, por ejemplo, en Gringolandia la categoría es A, B, C, D y E. E está reprobado en Estados Unidos. A, los top. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un... ¿qué es lo que le da lo mismo aquí el orden alfabético? No, ojalá tener puras AE. ¿Hay alguna que la asocien más acá en Chile? Profesor, aquí le están diciendo que el rendimiento es ordinal, preguntan sobre el curso y la enumeración. No entendí la pregunta entonces. A ver, ¿cómo fue? Están que el rendimiento, en general, es una variable ordinal. ¿Cómo el rendimiento? ¿A qué se refieren con rendimiento? ¿El que dijo rendimiento lo puede ser más explícito? ¿Puede hablar? Gisela. Gisela.
Gisela, ¿me puede explicar un poquito más lo que está entendiendo por rendimiento usted? Por favor. Claro, rendimiento bueno, regular, insuficiente. Ah, ya. Es decir, Sí. claro, es como, por ejemplo, hasta el momento, ¿le están gustando mis explicaciones? Muy malas, las explicaciones son muy malas, malas, regulares, buenas, muy buenas. En ese sentido, como rendimiento, sí, ese es el ejemplo típico, ¿ah? De acá de Chile, o cuando lo evalúan, digamos, por ejemplo, en el colegio, cuando nos evaluaban, nos entregaban las notas, y más encima está esa otra libreta que decía cumplido, medianamente cumplido, logrado. ¿Te acuerdas de esa escala? Esa escala eran ordinales. Porque los papás quisieran que estuvieran en lo top de lo top, pero en realidad era una escala cualitativa ordinal. ¿Se entiende? Sí, o sea, se podría decir que es como se podría dividir como entre si hay jerarquía o no hay jerarquía. En Claro, el caso del nominal no hay jerarquía y en el ordinal sí hay jerarquía. claro, en cierta forma eso es. Claro que sí. Aquí en el chat le confirman que se entiende en todo caso. Me parece, estamos bien. Ya, y entonces, por ejemplo, ahora deme usted algunos ejemplos de variables nominales y otras ordinales. Distinto a lo que tengo aquí escrito. También preguntaron por el curso, ¿qué tipo de variable sería? ¿Dónde caería? El curso, es decir, por ejemplo, primero medio, segundo medio, tercero medio. Asumo que pregunta por eso. Eso, por ejemplo, no sé, yo podría ver, por ejemplo, en personas adultas. ¿Cuál es el último año de escolaridad? Yo podría pensar que eso es una escala categórica ordinal. Porque si llegó a básica incompleta, básica completa, media incompleta, media completa, va dando una suerte como de posibilidad de tener más conocimiento general. Así que lo podríamos pensar que es categórica ordinal. ¿Está? ¿Se va entendiendo hasta el momento? ¿Vamos bien? Sí, profe. Aquí dicen un ejemplo de nominal, comida preferida. Ya. Tipo de comida. O nombre de la comida, no sé. A todos le gustan, por ejemplo, los porotos con rienda. No creo. A mi hijo no le gustan porotos, lentejas, que sí, o comida chatarra, o comida casera, o comida de restaurante, no sé. Más ejemplos, miren, si ustedes donde miren a su alrededor, no sé, el tipo de libro, la asignatura, el tipo de música que les gusta, ¿ah? ¿Qué tipo de marca de ropa les gusta? ¿Ninguna o alguna marca en particular? ¿Ah? ¿Se va entendiendo? Aquí otro ejemplo que quieren decir ordinal es nivel socioeconómico. También. Bajo, muy bajo, medio, clase alta. ¿Está? Por cierto, pero entonces estamos rodeados de variables y esas variables a su vez tienen una escala de medida. ¿Y qué es lo importante? ¿Por qué es interesante tener estas escalas de medida claras en la cabeza? Porque con estas escalas de medida yo voy a poder pensar en el tipo de análisis que puedo hacer. Ya tengo claro de que, por ejemplo, si la variable es categórica nominal, ¿puedo yo calcular un promedio? No. No. Sumen, no sé, por la respuesta que teníamos ahí, masculino, femenino y binario. Calculen un promedio de sexo. No tiene ningún sentido. Una consulta. Consulte. Pero ¿se podría calcular el promedio de un grupo de personas cuáles son hombres, mujeres o nominal? ¿Cómo fue? No lo entendí. A ver. Por ejemplo, si tenemos un grupo de personas que respondieron a la encuesta diciendo el sexo, ¿podríamos sacar la cantidad en porcentaje de personas que pertenecen a este sexo? Como para hacer un análisis. Sí, en teoría sí. Yo, mire, a ver, voy a usar, digamos, un poco su idea. ¿Dónde estoy? ¿Alguien más preguntó algo? ¿Comentó algo? Dieron un ejemplo de categórica ordinal, hablando de los rangos militares, como capitán, sargento, militar. También. Y María está preguntando sobre los categorías de intervalo y razón, que creo que está adelantando un poco la materia. Sí. Eso viene para las numéricas. Voy a ir enseguida, digamos. Esperen un segundito. ¿Ya? Miren, yo acá, por ejemplo, donde tenía... Perdón, acá yo hice... voy a colocar esto de fondo. Acá.
y aquí, cuando hicimos esta tabla de sexo en el curso, tenía 280 inscritos hasta ahí, 168 femeninos, 107 masculinos. Claro, yo podría hacer acá, en vez de esto, un tabulate de la variable sexo, ¿ya? Y control D. Y miren, cuánto, para que ustedes vean, yo no quiero decirles que la estadística así es fácil, pero si yo tuviese aquí en vez de 280 estudiantes, yo tuviese los 300.000 habitantes de Valparaíso, esto no se va a demorar más que lo que se demora esto. Pero ustedes en hacer esto con 3 categorías nomás se demora. Pero aquí yo tengo los porcentajes que usted me estaba hablando. El 60%, 38,21 y 1,79. ¿Qué es lo que quería preguntarme entonces respecto a sexo ahí usted? No tuve el nombre, perdón, no lo vi el nombre. Me llamo José. José, dígame. Entonces, esto sería como distinto a sacar el promedio, ¿no? Esa sería como la distinción entre Claro, la porque categoría. ojo, mire, ojo, muy importante. La variable sexo, lo que yo no puedo hacer es promediar estos 3 valores de aquí. Esto es lo que yo no puedo promediar, porque la variable tiene femenino, masculino y no binario. ¿Ya? Yo no estoy llevando de que esto tengo yo estos porcentajes y a lo mejor yo entonces podría tener, miren, la mayoría, porque este 60% de los estudiantes que estaban inscritos al curso cuando llevábamos 280 eran de sexo femenino, un 38% de sexo masculino y solamente un 2% no binario, se declaró no binario. Ok. ¿Está? Pero Sí. fíjense, mira, yo voy a hacer una maldad que no debiera hacerla, pero me fascina hacer maldades, digamos. Voy a hacer lo siguiente. Generate, por ejemplo, sexo 01 igual a se me perdió el igual a 1 if sexo igual masculino. Se me van a decir, estoy volviéndome loco. Me fascina que piensen así, porque yo creo que esto es locura, digamos. Al final es pensar todas estas cosas que creo yo que debieran fortalecer, digamos, lo que ustedes están aprendiendo. Así que yo siempre digo, abúsenme académicamente y van a aprender muchas cuestiones. Esto le voy a colocar. Pero ahí se le olvidó una S, ¿no? ¿Dónde? En masculino se le olvidó una S. Gracias por el ojo. Muy amable. Ahí está. Y acá voy a colocar femenino. Femenino. Entonces, voy a hacer esto. Si simplemente... o incluso puedo decir ya. Pero para simplificarle algo que quiero, una idea que quiero hacer. Si este es punto. Fíjense que aquí yo estoy, esta variable es categórica, pero esta le estoy colocando un número. Esto lo van a ver en muchas partes, de que ustedes tengan sexo como 1 masculino, 0 femenino. O en este caso estoy colocando 0 como si no es masculino, es decir, femenino masculino. Y si yo aquí se me ocurre hacer por ejemplo, un summarize de la variable sexo, de ambas variables sexo, voy a colocarlo así. Este software, para variable sexo, que tiene femenino y masculino y no binario, que los resultados de acá, media, nada. Pero yo aquí engañé al sistema y le dije yo, mire, ¿sabe qué? 1 van a ser masculino. Entonces aquí tengo 280 registros, va de 0 a 1, y aquí me dice que el promedio es 0,382141. ¿Qué significa eso? ¿Cómo interpreto eso? ¿Tiene sentido para ustedes interpretarlo? No. Miren que este numerito que está acá se parece a ese. En realidad es exactamente el mismo. Es decir, que cuando yo cambio a 0 y 1, yo lo que consigo es una proporción, porque este es porcentaje, este es proporción.
Si lo llevo a porcentaje, lo tengo que multiplicar por 100. Así que un 38,21 son de sexo masculino. ¿De acuerdo? No sé, Profe, ¿sí? No sé si lo estoy que le confundiendo o hicieron lo estoy otra, aclarando. perdón por interrumpirle, que le hicieron otra pregunta en el chat, por si ¿Ya? la puede leer. Sí, ¿Ya? sí, estaba. Bueno, la hice recién, perdón. Bueno, la pregunta era tomando el ejemplo de calcular un porcentaje sobre sexo. Finalmente se calcula dando un valor numérico para poder saber cuántas personas responden a la encuesta, que no le quedó claro eso. No entendí. Voy a Yo enviarle. tampoco, por eso lo estaba hablando por interno para preguntarle cuál es su. Tomando el ejemplo de calcular un porcentaje sobre sexo, finalmente estoy dando un valor numérico para poder saber cuántas personas responden la encuesta. No me queda muy claro el comentario tampoco de Isidora. Si me puede explicar un poquito más verbalmente, no es necesario que me escriba. Isidora, Hola, sí. hola. Me refiero a que, por ejemplo, para calcular el porcentaje necesito saber el total de personas que respondieron. A eso voy, a que se calcula cuántas personas son femeninas y cuántas son masculinas. Y que de ahí podemos sacar un promedio. Esa era un poco la pregunta. No, porque, a ver, mire, lo que traté de yo explicarle recién es que la variable es sexo propiamente tal. Y los valores de la variable sexo, en este caso, son lo que están aquí en la pantalla, femenino, masculino y no binario. Eso es lo que yo no puedo promediar. ¿Ya? Y de alguna forma, estos porcentajes que están acá me ayudan a visualizar qué es lo que ocurre con la distribución de frecuencia de la variable sexo. ¿Le quedó más claro o quedó muy igual? No, sí, me quedó más claro. Muchas gracias. Entonces, la pregunta del millón, por ejemplo, de todos estos que están acá, si ustedes quieren, digamos, estoy haciendo una suerte como análisis descriptivo así full, pero ustedes van a poder entender, digamos, por ejemplo, algunas cosas. Yo le estoy pidiendo que haga un histograma de edad de la variable, si la edad es más grande que 15, porque no saco nada con dejar a esos esos 3 bebés que tengo, ¿no? Entonces, yo le pido que haga ese histograma y lo hace así. Acá tengo los mayores de 15, por acá tengo el que tiene como 63 años. Pero la gran mayoría de los que están aquí en el curso están acá con menores de 20 años, concentrados acá en 18, 17. Summarize. Si yo miro esto, por ejemplo, esto que está aquí, ¿qué es lo que me podrían decir ustedes con estos resultados de acá? De nuevo lo restringí, saqué a los tres menores de 15 años. ¿Qué me pueden decir ustedes de esto? Porque son cosas que a lo mejor ustedes como alumnos se lo han pedido en el colegio, calcular o le entregan el promedio. No creo que le vayan a pedir, mire, le van a dar las 270 edades, ¿cierto? De los participantes mayores de 15 años y que ustedes calculen ese promedio. Es decir, con 270 datos, ¿se imaginan calcular el promedio? Sería brutal. Pero por ejemplo, alguien perfectamente sí quisiera calcular, oiga, ¿sabe qué? ¿Cuál es el promedio de todas las personas que habitan en Chile? ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que le estoy diciendo con esto? Se me apaga la cámara secundaria para ver algún comentario. No, desapareció. ¿Están ahí? No los veo ni los escucho. Sí que están o no. Sí, no hay escrito a nadie. Ah, ya, ok. Se me apagó la cámara lateral que tengo. Lo que quiero comentar es que ¿qué cosa ustedes ven acá? Yo fíjense que en un conjunto relativamente pequeño, relativamente porque en realidad ustedes dirán a lo mejor 280 es harto, ¿ya? Pero yo igual lo que quiero enfatizarles yo en este curso es que ustedes sepan cómo enfrentar un problema, sepan distinguir cuando la variable es categórica, es numérica, y después yo lo que como estadístico, yo como usuario de la estadística, voy a pedirle que haga el cálculo, y aquí lo hace pero de una. Más aún, si yo, por ejemplo, hago
le saco la variable edad de acá y le pido de todas las variables que tengo en el conjunto de datos, el computador me lo hace de una, así, pero para todas, si yo tengo 3000 variables, me lo hace también de una. Pero no es lo que yo quiero enfatizarle. Lo que yo quiero enfatizarle es cuándo tiene sentido hacer esto o no. Voy a dejarlo ahí como edad. Y por ejemplo, aquí, básicamente, yo mejoré el gráfico del histograma que estaba arriba, los ejemplos, si ustedes se fijan, por ejemplo, acá está escrito con algo que tengo las edades, tengo acá la density, que eso está ligado con cosas más avanzadas de la estadística, ¿ya? Pero acá yo lo corregí y lo dejé en términos porcentuales. Cantidad de participantes, ¿ya? Esto está en porcentaje, ¿eh? Creo yo. A ver, creo que no le puse. Percent. Así que aquí debiera colocarle, por ejemplo, el título percent. Ahí sí que estaría correcto. Y borrador también. Entonces, ¿qué es lo que podrían decir ustedes con este gráfico? Y aquí vamos a interpretaciones. ¿Qué es lo que me pueden decir ustedes de este gráfico? La gran mayoría de participantes son personas que están entre los 15 y 12 años, 20 años. Perfecto. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, cuando usted me dice, o cuando el resto me dice, la mayoría, ¿a eso tiene un nombre en estadística? ¿Que lo tienen que haber visto con ese nombre? ¿La moda? La moda. Así que en el fondo aquí estamos calculando la moda de una variable edad, ¿ya? Y claro, claramente esta es la moda, digamos, entre 15 y 20. Fíjense que yo podría tener, por ejemplo, a lo mejor, y esto se los voy a aclarar al tiro, yo podría tener acá, por ejemplo, una table o tabulate de la variable edad. Vamos a colocarla acá. If edad es mayor que 15. Control copy. Si no tengo que cambiar de teclado. Control D. Si hago eso, tengan la certeza de que acá yo voy a tener esto. ¿Me pueden decir cuál es la moda ahora? Es el valor que más se repite. Ya, pero ahora, numéricamente. 17. 17, gracias. ¿Qué es lo que estaba mirando ahí? Fíjense, yo aquí voy a aclararle algún error de concepto que muchos tienen o que llegan con ese error de concepto a cursos de estadística. Y yo he escuchado muchas veces, y no sé si hay alguno de ustedes que piensa que la moda es 105. Si alguien reconoce la moda como 105, está mal. Pero yo quiero que se vayan también con un aprendizaje significativo de que en realidad la variable es edad. Y lo que yo le estaba preguntando es cuál es la edad modal. ¿Ya? Y bueno, la edad modal, o la mayoría de los estudiantes, ¿qué moda tienen? Yo, para calcular esta edad modal, requiero la frecuencia. Y yo miro esta columna y la que tiene la mayor frecuencia es el 17 y en consecuencia la moda es 17. ¿Me entienden? Yo ni siquiera veo el chat ahora porque se me puso en negro mi pantalla vecina. Así que díganme. Se entiende. ¿Se entiende? Sí, Ya. profe, sí se entiende. Gracias. ¿Y algunos que lo tenía así medio turbio van aclarando cosas? Sí, profe. Ya. Lo que yo quiero, insisto, de que esto ustedes, voy a seguir yo en vacaciones, voy a ir igual a esta cuestión, porque están aprendiendo algo. Y eso es lo que yo quiero que se quede así, pero bien plasmado en ustedes. Entonces, fíjense que... ¿Perdón?
Perdón, mire, con el gráfico teníamos esto, y no es que el gráfico esté malo. Aquí lo que nosotros estamos, porque aquí tenemos de 15, de 5 en 5, ¿ya? Y yo lo que estoy viendo acá, de que la gran mayoría tiene entre 15 y 20. Pero es porque están presentados así los datos en esta gráfica. Entonces, voy a volver a esto, porque para dejar la idea completa, digamos, alguien por ahí preguntó de las variables numéricas. Yo puse escala de medida para variables categóricas, pero voy a acostar esto para escribir. Escalas de medida ahora para variables numéricas. Y para variables numéricas tenemos escala de intervalo, y de razón. ¿Han escuchado esto? Escalas de intervalo, escalas de razón. La de intervalo la conozco como continua y la de razón como de discreta. Hay un error, se lo voy a aclarar. ¿Sí? No es culpa suya. Le va a echar la culpa a su profesor. No, pero tranquilo, primero se lo voy a aclarar y van a tener sentido, porque es lo de discreta y continua tiene otra concepción, otro concepto. ¿Está? Mire, vamos a ir a la siguiente. En la escala, bueno, de partida, no pierdan de vista esto. Son variables numéricas. Preguntan en el chat si tiene algo que ver con la marca de clase. No, la marca de clase también, esto es otro tema. Déjemelo ahí pendiente, por favor. O me lo recuerda Sebastián o me lo recuerda ustedes mismos, digamos, ¿ya? Pero bueno, miren, esto tiene que ver de vuelta con los resultados posibles de la variable, ¿ya? En la escala de intervalo, ¿ya? El 0 es relativo. ¿A qué me refiero con el 0? Es decir, bueno, y les vuelvo a insistir, son ¿Profe? numéricas, ¿sí? ¿A intervalos se refiere con la sumatoria? No, tampoco. Déjeme explicarle entonces y después me preguntan, ¿ya? Pero no tiene que ver con sumatoria, pero está bien que empiecen a relacionar cosas que ya hayan visto, ¿ok? Ya, entonces, estas dos son numéricas, así que yo las puedo colocar a través de una línea continua, con los reales, con los enteros, con lo que sea, ¿está? Bueno, pero las de intervalo, si yo tuviese ahora la posibilidad de medirla, esa variable, en dos unidades de medición, el 0 no es único, porque puede cambiar, el punto 0, puede cambiar según la unidad de medida que ustedes ocupan. ¿Me doy a entender o no? ¿O le tengo que dar un ejemplito? ¿Cuál podría ser? Sí, como un ejemplo. ¿Cuál podría ser? El ejemplo más clásico de los clásicos es la temperatura. ¿Por qué? Porque si ustedes miden la temperatura en grados Celsius o la miden en grados Fahrenheit, el punto de referencia es distinto. El 0 es distinto. ¿De acuerdo? Perdón, tiene una distinta ubicación el 0 según se agrega el número negativo, algo por el estilo. No, a ver, mire, supongan ustedes que ustedes van a ir vamos a ir todos como final de curso, vamos a ir a pasearnos a Estados Unidos. ¿Cómo miden la temperatura de los gringos? ¿En grados Celsius o grados Fahrenheit? Fahrenheit. Grados Fahrenheit. Entonces, justo el tiempo que nosotros vamos a ir, nos dice una propaganda, un flyer que por ahí encontramos. Mire, hay 50, fluctúa entre 50 y 100 grados las temperaturas en grados Fahrenheit. Entonces, nosotros, por ejemplo, a lo mejor esta temperatura es en invierno y esta es en verano. Estoy tratando de contextualizar el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿alguien podría decir que las temperaturas en verano son el doble a que las temperaturas en invierno? No. No, ¿por qué? Porque si llevamos este 50
a grados Celsius y este 100 a grados Celsius. No sé si alguien por ahí tiene, o Seba, ¿tiene usted por ahí un convertidor a mano? Para que me En eso diga. estoy. 50 50 son Fahrenheit 10 y son 100 10, son sí. 37. Eso mismo. Ya, 10 y 37. Sí. Entonces, si alguien, por ejemplo, en grados Fahrenheit hiciera acá, 100 dividido por 50, ¿cuánto es? ¿Tienen calculadora? 100 dividido 50. 20. O sea, 2, perdón. 2. No, si siempre molesto con lo mismo yo, digamos. 37 dividido 10, ¿cuánto nos queda? 3,7. Entonces, este cociente en grados Celsius y en grados Fahrenheit no es el mismo. Entonces, yo no puedo hacer comparaciones por cociente. Profe, una consulta. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el intervalo sería de, yo tengo un número del 50 al 60 y no sé cuánta cantidad tengo de entre un 50 a un 60. O sea, a lo que me refiero. No sé cuántos 51 tengo en el intervalo, ni cuántos, pero sé como para ordenarlos. Y ahí después saco la posición, ¿o no? No, no tiene que ver con eso. No, tiene que ver aquí, insisto, mire, déjeme, no sé si hasta el momento vamos claro con esto. Yo, como Sí, este sí. cociente no es único, yo no puedo hacer comparaciones por cociente o por razón, que es el nombre de la otra escala. ¿Está? Voy a explicarle ahora, si gustan, voy a explicarle la de razón para que ustedes tengan en mente qué es lo a qué me refiero con una y otra. Entonces, la de intervalo, ese cero no es único. Pero en la de razón, yo no importa la unidad que escoja de medición, pero el cero siempre va a ser único. Ahí va a estar el cero y no importa la unidad de medida que yo ocupe. ¿Me pueden dar un ejemplo? No importa que se equivoque. La cantidad de hermanos. La cantidad de hermanos. Y fíjense que ahora tiene otra concepción eso, porque la cantidad de hermanos es discreta, pero también puede haber escalas de razón para variables continuas. Ahora, cantidad de hermanos, el ejemplo casi yo no lo puedo medir más que en cantidad de hermanos. No tengo una otra que yo les diga, lo voy a medir en kilos, lo voy a medir en gramos, no puedo. La cantidad de hermanos, ¿me siguen? Pero, pero el cero es único. Yo puedo tener 2 hermanos, 4 hermanos, y el que tiene 4 y 2, una familia tiene el doble, o una persona tiene el doble de hermanos que el otro. Seba, ¿me iba a comentar algo? Sí, Diego le comenta sobre el tiempo. ¿Ya? Como escala. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que está pensando, perdón, Diego? No lo entiendo. Ya estaba preguntando por escala de razón, o sea que pudiese como siempre ser el doble. Entonces yo pensé en el tiempo. Ya, no, yo porque podría estar pensando en el tiempo climático, por eso que en realidad yo quería que me aclarara a qué se refería con el tiempo, perdón. Y Eduardo habla de la distancia, supongo como numérica de razón. Ya. Mire, ya, distancia, por ejemplo. Si yo mido la distancia en distintas unidades, por ejemplo, distancia en metros, en kilómetros, en, no sé, en yardas, ¿en qué otra más puedo medir la distancia? En la unidad que sea, el cero va a ser cero. ¿Ya? Lamentablemente no tengo la cámara para que ustedes me vean, digamos, pero si yo tengo el punto A ahí y el punto B al ladito, ya sea en metro, en kilómetro, en yarda, la unidad que sea, siempre va a ser cero. ¿Ya? Y si yo lo separo el punto AB del punto C, y aquí tengo, qué sé yo, 5 centímetros, 5 centímetros, 0,05 metros, 0,000 tantos kilómetros en yarda, siempre el cero va a ser único y el cociente que ustedes, si alguien está a 5 y otro está a 10, el cociente siempre va a ser, la unidad que lo miden, siempre va a ser 2, el doble, o el triple, o lo que ustedes estén comparando. ¿Capisci? Se entiende. Qué bueno. Entonces, en las escalas numéricas se admiten comparaciones por cociente.
¿Me pueden dar otro ejemplo de, porque este es clásico, el de las temperaturas, pero ¿me pueden dar otro ejemplo de escala de intervalo? De cantidad de entradas en un concierto, podría ser. Pero está pensando en de intervalo o de razón, para situarnos, para contextualizar. De razón. De razón, perfecto. Porque la cantidad de entradas vendidas, el 0 es el punto de referencia y no hay otro punto de referencia. Tamara habla del sueldo. ¿El sueldo lo piensa como de intervalo de razón, Tamara? De intervalo. De intervalo. No, porque si yo gano 0 pesos, 0 dólares, 0 UF, el 0 está ahí, es único. Y si gano 100.000 pesos, o en dólares es el equivalente, y tengo otra persona que gana 300.000 pesos, la de 300.000 pesos respecto a 100.000 pesos gana el triple, y en la unidad que usted lo cambie, el cociente va a seguir siendo el mismo. ¿Tamara, le queda claro? Sí, le queda claro. Ya. Hay una escala, hay una variable que ustedes siempre la están midiendo, la están cuantificando. ¿Podría ser la del dólar? ¿Cómo así la del dólar? Que, por ejemplo, $5 no es lo mismo que 5 pesos chilenos. No, pero si yo tengo 5 dólares y usted tiene 20 dólares, usted tiene el cuádruple de la cantidad de plata que tengo yo. Y usted lo lleva a peso, lo lleva a UF, lo lleva a lo que sea, va a seguir dando 4 el cociente. Vicente habla sobre las notas. Efectivamente, es el ejemplo clásico de escalas de intervalo. ¿Por qué? Porque en las notas, ¿qué escala de notas tienen ustedes en su establecimiento educacional? Típicamente. Del 1 al 7. Del 1 al 7. Comentario. Entonces, el 1 hace las veces de un 0, mentiroso. Pero los que miden, por ejemplo, hay algunas universidades que miden de 0 a 100. En la Universidad del Paraíso la escala también es de 1 a 7. Pero la Santa María mide de 0 a 100. Por Entonces, el porcentaje, ¿o no? ¿Perdón? Por el tema de porcentaje. Sí, es una escala distinta. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos la escala de A a E, en Colombia creo que va de 0 a 10, en Venezuela va de 0 a 20. Entonces, las notas tienen su propia escala y yo no puedo decir que si alguien saca un 2 y alguien saca un 4, y lo cambian a distintas escalas que le siga dando el doble. Así que la escala de notas está medida en una escala de intervalo. Tania aquí dice que no entiende la diferencia entre razón e intervalo. No le quedó claro. Ya. A ver, básicamente es para efectos de interpretación. Es lo primero que tengo que tener claro. O de metodología o cómo yo puedo concluir. Si alguien hace un experimento y lo hace, qué sé yo, a 30 grados Celsius y aumenta la temperatura a 60 grados Celsius, ¿qué es lo que estaría tentada a decir esa persona en su informe? Cuando yo aumenté la temperatura a 60, típicamente a lo mejor dice, al aumentar al doble la temperatura, ese doble de ahí está malo. ¿Por qué está malo? Porque si alguien o esta misma persona lo llevase a grados Celsius, ese cociente de 60 dividido 30, que le da 2 en grados Celsius, en grados Fahrenheit no le va a dar 2, le va a dar otro número. Una consulta. No sé si le quedó claro, pero primero para poder responderle ya, creo que Tania era, ¿Seba? Tania. ¿Tania le quedó claro? Sí, ahora Ya. sí le quedó claro. Y en las escalas de razón, no importa la unidad que usted esté midiendo, es decir, ingreso, 0 pesos, 0 UF, 0 dólares, 0 libras esterlinas, 0 la unidad que sea, el 0 sigue siendo 0. No tiene ingreso.
Ya, alguien dijo una consulta y yo lo interrumpí, perdón. ¿Qué me quería consultar? Que si voy a poner, por ejemplo, en un informe el doble de la temperatura, tendría que especificar que es en grados Celsius para evitar como el tema del Esa, internet. esa es una opción, ¿ya? Y la otra opción es simplemente decir, al aumentar la temperatura de 30 a 60. Eso es lo correcto. Ya. ¿Está? Ujú. Por el tema de la metodología y todo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, otra cosa que se mencionó con las variables numéricas. Ay, este es un tema que siempre discutimos los profes, ¿eh? Y los alumnos llegan a preguntar. Hablaron de variables discretas y de variables continuas. ¿Han escuchado estas dos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, las variables discretas se caracterizan por estar asociados con, si todos tienen algún interés por las matemáticas, con los enteros, incluso números negativos. -4, -3, -8. Y las variables continuas están asociadas ¿con quién? Con los reales. ¿Ya? Es decir, en las discretas yo tengo valores puntuales dentro de los enteros. Por ejemplo, y en las continuas yo tengo cualquier número en los reales. Es decir, típicamente uno podría pensar que en las continuas tengo números, podría tener números hasta con decimales. Y en la discreta tengo puros números, es decir, naturales, números enteros, digamos, en general. ¿Me pueden dar un ejemplo de las dos? ¿O algún par de ejemplos de ustedes? ¿O una variable numérica y vemos a cuál pertenece? Número de hijos sería discreta. Uno puede Discreta. tener 2 hijos y medio. No, pues claro. No, una vez me salió un desubicado en clase, hace años atrás, y me dijo, pero si es, si tiene, es que si yo si es, le faltan unas partes del cuerpo, me dijo, puede ser. No, déjate de joder, po. ¿Es hijo o no es hijo? ¿Ah? Entonces, hay números enteros. ¿Está? Aquí también comentan que la cantidad de horas de estudio sería continua y la estatura también sería continua. Ya, la cantidad de horas de estudio, porque yo podría tener algún número con decimal. ¿Está? La estatura también. Pregunta, yo recién estaba trabajando con edad. ¿La edad es discreta, continua? Depende cómo la mida. No, la variable o va a ser discreta o va a ser continua. A ver, eso es uno de los mitos urbanos que existe dentro de la estadística. Miren, yo para poder distinguir entre una variable discreta y continua, ¿ya? Ustedes siempre piensen en dos valores adyacentes. Número de hermanos, 1, 2. ¿Tiene sentido? ¿Puede existir alguna persona que tenga entre 1 y 2 hermanos? No. No. Edad, 15, 16. Dos posibles adyacentes. ¿Puede haber alguien que tenga entre 15 y 16? ¿Sí o no? No. ¿Cómo? Ojo, aquí como número, 15 y 16. Sí. ¿Puede tener alguien 15 y medio, 15,2, 15,8? Sí. Sí. Ese sí lo asocian con variables continuas. Y si es no, con variables discretas. Entonces, por eso se dice que están asociados con números reales y enteros. Sí, pero uno la puede, a ver, primero, antes de responderle a eso, uno tiene que tener claro, ¿ya?, de que uno en la práctica discretiza todas las variables, porque yo les pregunto a ustedes, ¿qué edad tienen? Nadie me dice, yo tengo 18,35421. Uno está acostumbrado a 18, 19, 20. ¿De acuerdo? Pero la pregunta clave aquí para saber si es discreta continua, si yo tengo entre 18 y 19, ¿puede tener alguien entre 18 y 19? Sí, la variable es continua. El otro ejemplo clásico, por ejemplo, no sé, pues estatura.
180 centímetros, 179 centímetros. Yo le registro así, digamos. Mido 179 centímetros o 180 centímetros. Pero la pregunta es, ¿puede haber alguien que mida entre 179 y 180? Sí. Sí. Sí, la variable es continua. La discretizo para registrarla, pero la variable es continua. ¿Claro eso? Ese es uno de los errores típicos que hay. Entonces, alguien por ahí dijo, depende cómo... No, no, no. La variable siempre es discreta o es continua. ¿Claro hasta aquí? Sí. Ya. Bueno, si volvemos a esto, aquí está, tengo la variable edad. Aquí está discretizada. ¿Ya? Pero yo no creo que todos estos 105 que están acá están de cumpleaños justo hoy día y tienen 17,0. Aquí están, de acuerdo como les pregunté la fecha de nacimiento, los que están en 17 y que cumplieron 17 y aún no han cumplido 18, que mañana están de cumpleaños. Eso representa ese 17 que está ahí. ¿Estamos? Miren, ¿algún comentario hasta aquí? Todo bien. Todo bien, qué bueno. Miren lo que nos pasó cuando queríamos hacer la tabla de comunas. 1, 2, 3. ¡Tum! ¿Qué creen que pasó aquí? Profesor, le preguntan si las notas son continuas. Uy. Esa. Yo diría, ¿qué diría yo? Yo diría que sí, que no, pero no es tan relevante. Pero ya, me voy a jugar por el no. ¿Por qué? Porque uno puede tener claro, un 6,2. Pero ese 6,2 con decimal, ¿puede tener alguien entre 6,2 y 6,3? Podría ser por el resto de decimales que están Ya. Bueno, esa, como les digo, es más como extraña, ¿no? Pero miren, lo que no tienen que perder de vista es de que en los análisis estadísticos, la principal diferencia que ustedes tienen que tener es que si las variables son discretas o si las variables son continuas. A ver, voy a hacer lo siguiente. Lo otro que es común, de que uno las variables las tienda a categorizar. No sé, voy a colocar acá 1,80 m, 1,70 m, 1,60 m, 1,50 m. Y yo acá, chico, normal, grande, ya muy grande, o gigante, muy grande. Y acá, re chico. Pero yo puedo tener estas categorizaciones, ¿ya? Pero aquí estoy en grande, estoy colocando todos los que miden entre 1,70 m y 1,80 m. Pero aquí yo llego a algo que es distinto, porque yo tendría que estar pensando entre los que miden 1,70 m y 1,80 m. ¿Cómo yo puedo calcular el promedio si yo tengo los datos así en categoría? Por ejemplo, tengo puesto menos de 1,50 m, de 1,50 m a 1,60 m, 1,60 a 1,70, 1,70 a 1,80, 1,80 o más. Si tuviese los datos registrados así, ¿cómo yo puedo calcular ahí la estatura promedio? La marca de clase. Bueno, ese es un punto, porque alguien hace un rato atrás comentó por la marca de clase. Entonces yo no sé cuántos tienen entre 1,60 y 1,70.
¿ya? Pero yo aquí necesito con una suerte como de representante, y aquí entonces calculo el promedio de 1,60 y 1,70, y me queda 1,65, y esa es la marca de clase. La marca de clase de este, 1,50, 1,60, ¿cuánto me quedaría? 1,55. ¿Cuánto sería la marca de clase de este primero? La marca de clase es la frecuencia para el elemento, ¿no? Conceptualmente, la marca de clase se define como el promedio de los dos extremos de los intervalos de clase. 160 más 170 dividido por 2, 175. 170 más 180 dividido por 2, me queda 175. Pero el problema que se produce es en los extremos. Porque cuando uno dice menor de 1,50 m, yo digo, bueno, 1,50 m, pero puede haber alguien, teóricamente uno podría decir que esto va de 0 a 150. ¿Puede medir alguien 0 centímetros? No. No. Ya 10 centímetros, tampoco. Entonces, aquí vienen los criterios estadísticos. Y uno de ellos es que si el intervalo siguiente era de 150 a 160, es pensar que para tener una marca de clase, es de 140. Y por ende, la marca de clase aquí es 145. ¿Y la marca de clase de este último, cuánto sería? 185. 185. Pero todos estos que están acá, y lo van a aprender ustedes también conmigo en clases posteriores, estos son números aproximados. Porque yo aquí sí tengo, no me cae otro número acá, pero si en este intervalo, 150 a 160, yo tuviese 90 personas, yo lo único que puedo decir es que tengo 90 personas entre 150 y 160, pero no sé en particular qué estatura tienen. Sé que 90 tienen entre 150 y 160. Entonces, yo para efectos de calcular un promedio aproximado, me voy a quedar con esta marca de clase. Voy a pensar que no es que 90 miden entre 150 y 160. Para calcular un promedio con marca de clase, voy a pensar que 90 miden 1,55 m. Y puedo estar completamente equivocado. Pero son resultados aproximados. ¿Estamos? Ya, yo quisiera escuchar algún comentario de parte de ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Es lo que esperaban? ¿No? ¿Esta cuestión es muy fome? ¿O está bien? Para que ojalá lleguemos, lo que estemos hoy día, lleguemos al final. Yo creo que van a aprender algunas cosas, pero yo voy a tratar de poner el máximo de esfuerzo de parte mía para que ustedes comprendan y entiendan esta cosa. Que para muchos es así escabrosa, así, la cuestión complicada. Yo quiero que sea menos complicada y que la entiendan así con facilidad. Ese es mi objetivo. Me gustó. Es que yo creo que igual va a depender de mucho de eso si a alguien le gusta o no la matemática o la probabilidad. Ya. Bueno, yo le puedo responder enseguida que la estadística ya no es considerada una matemática. ¿Tá? La estadística es una ciencia aparte. La estadística tiene su propia forma de desarrollarse. Hago un ejemplo así cortito. A un matemático, aplicando herramientas matemáticas, se le preguntan 2 más 2, 4, y puede demostrar que es 4 y nada más que 4. Pero en estadística nosotros podríamos obtener los resultados con muestras aleatorias y que en algunas investigaciones a lo mejor les da un 4, pero con un más menos. Y ese más menos, esa variabilidad, es lo que hace distinta la estadística de la matemática. ¿Ah? Y es eso lo que yo creo que le cuesta mucho, porque claro, ¿dónde se enseña la estadística y probabilidad? En matemática. Entonces, ¿qué es lo que entiende un estudiante? No, esta cuestión es matemática, no es matemática. ¿Ya? Es una forma de pensar distinta y sumamente útil porque está asociada con el mundo real. Aquí los chicos en el chat también, todos muy buena la clase, bien, buena la clase, que va todo súper, que se entiende. Así que en ánimos generales parece que se entiende todo. Y no me molesta que me digan, no, esta cuestión aburrida o no la entendí. Yo estoy dispuesto a que ustedes me dicen, no entendí esto, lo podría repasar. Yo, de hecho, por ejemplo, regularmente dedico 15, 30, o a veces he dedicado la hora y media entera, o las 2 horas enteras,
en repasar todo lo que no se entendió en una clase anterior. ¿Ya? Así que yo voy a tener esa disposición con ustedes. ¿Ya? Uno de los errores que cometí en clases anteriores, según los ayudantes, porque Sebastián es primera vez que está haciendo ayudante a mí con esto, a mí se me ocurrió partir con técnicas de conteo. ¿Saben ustedes contar, no? ¿Saben contar? Creo. Por ejemplo, ¿cuántas patentes hay desde la VV hasta la JJJJ? ¿Cuántas patentes hay? Bastantes. Ya, entonces, lo que vamos a aprender, ya creo que la próxima clase les voy a enseñar a contar, porque ese conteo sí también está en la prueba de selección, y ustedes tienen que entender cuándo es permutación, cuándo es combinación. Entonces, les voy a enseñar a contar para que se lo tengan ahí en su maleta de gaffiter, para como elementos que ustedes tienen que saber. Y no aprendérselo de memoria, sino que entender y comprender. Porque si lo comprenden van a poder, creo yo, enfrentar problemas desconocidos. ¿Ya? Si algún tópico en particular ustedes quisieran que yo se los presente, se los desarrolle, también háganmelo saber. ¿Ya? Pero en general vamos a ver, bueno, ya medio como que casi como laboratorio, hicimos el cálculo de la moda, calculamos la moda, ya dijimos ya, por ejemplo, aquí la condición de los estudiantes, ¿cuál es la moda? Tercero medio. Tercero medio. Tercero medio. Ahora, fíjense que aquí hay 4 alumnos más, entonces uno podría decir que la mayoría de los estudiantes son de tercero o cuarto medio, y tampoco estaría malo. ¿Ya? Aun cuando, por definición, claro, si vamos a la definición matemática de la moda, sería tercero medio, pero uno perfectamente puede decir alumno de tercero y cuarto medio, y eso lo voy a considerar bien también. ¿Está? Profe, Dígame. ¿tiene material de apoyo que nos pueda servir para revisarlo antes de tener estas sesiones? Yo les voy a, bueno, van a tener acceso al video y van a tener acceso a lo que yo escribí. Mi letra no es muy buena, pero van a tener todo este material, digamos, de respaldo. Ya, excelente. Y bueno, y por lo pronto, digamos, las próximas clases ustedes pregunten, mire, esto no lo entendí muy bien, esto no me quedó tan claro, o esto está bien. Y yo se los voy a, si me lo dicen antes, incluso en un correo, me pueden decir, profe, ¿podría repasar esto? ¿Podría repasar esto otro? Y yo se los voy a hacer. Pero mi aliado en estadística es tener si ustedes se fijan, ya tenemos 2 cosas. ¿Qué es lo que se requiere para estudiar estadística? Pues, cariño por los números. Cariño por los números. Y lo otro, si ustedes se están viendo acá, mi aliado, ¿qué es lo que es? Un software. Yo estoy usando este software para hacer cosas básicas, pero aún así, yo lo que hago, lo que le estoy mostrando a ustedes, mi énfisis principal va a ser en la interpretación. Por ejemplo, nosotros vimos condición, que era esto, y yo podría pedirle a este software una condición, que vean condición por sexo. Corro esta tabla, ¿tá? Y hacerlo a mano, esto es una locura, ¿no? Pero ¿qué es lo que pueden decir ustedes con esto ahora? ¿Cómo interpreto este 45? ¿Cómo podría repetir la pregunta? ¿Cómo interpreto ese 45 que está ahí? Que 45 personas de tercero medio se identifican con el sexo masculino. Ya. Ahora, estos 116, claro, es moda, pero en realidad uno podría decir que, mire, la mayoría de los estudiantes son de sexo femenino y tercero medio. O sea, tengo una moda ahora ya distinta, no solamente para una variable, sino que con 2 variables de por medio. Entonces, entonces la moda siempre va a ser aplicable a lo que sea de mayor cantidad. En términos globales, claro, a lo de mayor cantidad.
¿ya? Pero, ¿qué es lo que quiero comentarles? De que lo más relevante para ustedes es que en realidad está el asunto de interpretar cosas, no solamente calcularlas. Siempre van a tener un aliado, que es un software que les va a permitir hacer las cosas, los cálculos de las cosas. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, a esta altura le pudiese acá yo, por ejemplo, pedirle un summarize de la variable edad, if edad es mayor que 15, voy a cambiar el teclado en inglés aquí. English. Edad es, ya estoy pasando por la hora, disculpen, mayor que 15, termino con esto. Mayor que 15, y yo hago esto y el computador me arroja esto, pero así en realidad se la recojo. En promedio tienen 19 años, casi 20, ¿ya? Por ejemplo, la persona de menor edad tiene 16, el máximo 63. Yo aquí podría preguntarle yo, bueno, ¿cuál es la edad por cada uno de estos grupos? Lo voy a hacer en la próxima clase, si quieren. ¿Cuál es la edad máxima de los que están en cuarto, de estos 68 que están en cuarto medio? La edad promedio de los que están acá ¿cómo se llama? Se ve identificado con el sexo masculino de cuarto medio, y así sucesivamente. Entonces podemos hacer muchas cosas, ¿ya? Pero mi énfasis en este curso va a ser en las interpretaciones, que es lo que les va a servir para la prueba. ¿Ya? Y podemos destinar tiempo para poder hacer más ejercicio de los ejercicios que ustedes a lo mejor también hayan tenido dificultades. Podemos estar en un par de sesiones por ahí ya cerca del final, porque nos va a sobrar tiempo con contenido de materia, pero siempre he dejado espacio de paz para que ustedes puedan hacerme preguntas de que se han estado preparando para la prueba de CU. Este problema lo hice, pero no lo entendí, lo tiramos acá y lo tratamos de resolver entre todos. Espero te haya gustado este cursillo y te invitamos a que lo compartas con tus amigos, tus profesores y nos hagas comentarios directamente a los lugares que están indicados en pantalla. Muchas gracias.